éramos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Jesucristo basta porque Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que podamos ser la justicia de Dios en él. En Cristo y solo en Cristo está la esperanza para la humanidad. Esta mañana continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Una vez más, sabemos que hay más de 2 cartas. Vemos aquí en las Escrituras que Pablo habla de una carta severa que había mandado. No la tenemos, solo tenemos estas 2 cartas y eso es lo que Dios nos ha dejado y es suficiente para nosotros. Estamos estudiando la segunda carta. Mi motivo de la semana pasada fue presentar el versículo 21 de 2 de Corintios, capítulo 5, para poder darnos cuenta de lo que es el Evangelio. Tenemos que tomar en cuenta también que el versículo capítulo 5, la sección última, no había cortes de sección, todo iba junto. La sección en la que estamos de 2 de Corintios capítulo 5, esta sección, última sección, capítulo 21, corre al capítulo 6. Pablo continúa en el capítulo 6. Entonces el título y el tema es: el Evangelio es el corazón y la substancia del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación va mano a mano con el Evangelio. Así que el domingo pasado vimos qué es el Evangelio. Para tener una comprensión clara y comprender realmente el llamado de todos los creyentes al ministerio de la reconciliación. Y quiero aclarar algo: las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice y nos da la gran comisión, o cuando Pablo habla de estos ministerios, no nos llamó como individuales, sino nos llamó como iglesia a hacer la gran comisión. Unos de nosotros vamos a estar en un púlpito, unos de nosotros vamos a estar evangelizando en nuestros círculos de influencia, a los niños, en canto, en diferentes maneras vamos de venir juntos como iglesia, como cuerpo, a este ministerio que Dios nos ha llamado a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo y solo en Cristo. Dios hizo y murió por su iglesia y debemos de estar bajo la iglesia, y es importante y es difícil porque somos gente que no todavía está perfecta y vivimos en un mundo caído. Pero aún así Dios nos ha dado este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Entonces, así es que contestamos la pregunta: ¿qué es el Evangelio?, la semana pasada. Y esta mañana vemos el ministerio de la reconciliación y también entraremos al capítulo 6 del llamado urgente que da Pablo. Y queremos también contestar la pregunta, no nomás qué es el llamado urgente, pero por qué es tan urgente. Esas son las 3 cosas que vamos a ver: el ministerio de reconciliación, el mensaje urgente que tiene Pablo y por qué es urgente. Si recuerdas, en nuestro texto, en el versículo 21 de la semana pasada, del capítulo 5, respondimos la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y nos centramos en 4 principios doctrinales que nos destacaron en el versículo 21. Ahí en el versículo 21 podemos ver estos 4 principios doctrinales. Primero vimos que el Evangelio resuelve el mayor problema fundamental de la humanidad. Y el problema fundamental de toda la humanidad es el pecado. Segundo, vimos el Evangelio de amor es un evangelio del amor del Padre por nosotros, que Dios por nosotros nos trajo esta carta de amor en la que leemos en este libro. Tercero, vimos el cambio de estatus. Éramos pecadores y ahora
hemos cambiado de estatus. Ahora tenemos la justicia de Cristo. Y todo esto es iniciado por Él y dependido por Él, no por nosotros. Y finalmente miramos el principio o la doctrina de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Este es el Evangelio de la sustitución y la satisfacción. Si confías en este Evangelio, si crees en este Evangelio, te librará de toda culpa, porque eres contado como justicia de Dios y no puede haber culpa, porque estamos en Cristo. Los animo a que miren al sermón del domingo pasado sobre qué es el Evangelio. Ya está disponible en nuestros medios sociales, en YouTube y en Facebook. Pero ahora estaremos en el ministerio de la reconciliación y luego continuaremos en el capítulo 6, el llamado urgente de Pablo y por qué es tan urgente. Vamos a ver la primera sección de nuestro texto que se halla en 2 Corintios, capítulo 5, versículo, vamos a comenzar del 17 al 21 y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios ruega por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Padre Celestial, esta mañana, Señor, esta mediodía, te pido tu ayuda, tu sabiduría, tu espíritu, Señor, que esté con nosotros. Yo sé que si te pedimos sabiduría de más arriba, tú eres fiel para darnos. Y, Señor, sin el Espíritu Santo, Señor, sin tu Espíritu no podríamos realmente entender tu palabra. Te pido tu guianza, Señor, que tu palabra sea exponida, Señor, y que te glorifique, Señor, y que Cristo sea el centro, Señor, que la cruz sea el centro de esta predicación, Señor. Te pedimos esto para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Si vemos el versículo 17, podemos ver ahí, si alguno está en Cristo, no si alguno está en una organización, no si alguno está en un programa de comportamiento. A veces estar en Cristo pensamos que es una organización o pensamos que es cosas superficiales de afuera, de comportarnos de cierta manera. Dice, si estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es. Versículo 18 dice, y nos dio el ministerio de ¿qué? De reconciliación. Nos dio, no al pastor o al diácono, al líder, nos dio como iglesia, como equipo. No podemos ponerle cargas a gente. Dios ha dado a cada uno y los ha equipado en cierta forma para venir juntos y dar el mensaje del Evangelio al mundo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En el versículo 20, como si Dios rogara por medio de nosotros. Nosotros abrimos la boca, pero abrimos su palabra, no le quitamos, no le ponemos, no lo sustituimos, sino Dios roga por medio de nosotros
no por medio de nada más y nada menos que nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos que reconciliaos con Dios. Ese es el llamamiento. Este es el ministerio de la reconciliación con Dios. Si una persona se reconcilia con Dios, si una persona está bien con Dios, entonces estará bien con todas las personas en la tierra. Eso no quiere decir que ellos están bien con nosotros. Pero nosotros tenemos una paz ahora con el mundo, lo que sea que el mundo nos haga, lo que sea que el mundo nos odie, lo que sea que el mundo nos traiga, nosotros podemos decir, como Cristo dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Tenemos una paz con Dios y vamos a tener una paz con el mundo y por eso vamos pasionadamente a dar el mensaje de la reconciliación, pero primero tienes que estar bien con Dios, antes de nada. Antes de andar bien recio, tienes que estar bien con Dios. Este es el mensaje evangélico de la redención, de la expiación, de la reconciliación. Y este es el mensaje que es negado en este mundo moderno. No en todas las iglesias, pero en muchas de las iglesias alrededor del mundo. Quieren un evangelio deludado, un evangelio que lo disminúan, el evangelio verdadero. El principio, servicio fundamental de la iglesia es predicar el evangelio verdadero. Y si quitamos eso, no somos nada. C.W. Criswell dice, y cito, si tienes tractores para mover montañas, no necesitas fe. Si tienes penicilina, no necesitas oración. Si tienes un pensamiento positivo, no necesitas salvación. Si tienes el gobierno estatal, no necesitas la iglesia. Si tienes manuales de ciencia, no necesitas la Biblia. Lo único bueno que ven en una iglesia es como una agencia social. Él continúa y dice, y si las iglesias no son más que agencias sociales, ¿por qué molestarse con la iglesia? Los programas de rehabilitación del gobierno pueden hacerlo mejor. No es malo ayudar a la gente y ser una iglesia que da, hermanos, pero tenemos que tener cuidado que no nos hagamos un lugar donde la gente venga por lo que les damos, sino por el evangelio que los cambia. Queremos entretenerlos, queremos darlos lo que quieren y hacemos la palabra de Dios menos y menos y menos y menos. Dios puede trabajar en una iglesia que traiga el evangelio verdadero. La única respuesta a esta ideología se encuentra en la palabra de Dios. El evangelio aborda el mayor problema de la humanidad y eso es el pecado. El problema más grande de la humanidad no es el clima, no es el hambre, no es la enfermedad, no es la economía. El problema más grande del hombre no es tu relación con tu cónyuge, tu relación con tus hijos, tu relación con la gente. El problema más grande que tenemos ahorita es el pecado. Y la humanidad necesita un cambio en el corazón. Necesita una regeneración en el alma. Todas esas cosas son importantes, hermanos. No digo que no sean. Son importantes las relaciones, los matrimonios. Todo es, pero sin una relación con Dios vas a tener problemas. Mi problema más grande con mi esposa es que yo tengo un problema con Dios. Mi problema más grande con mis hijos es que tengo un problema con Dios. Mi problema más grande con mi vecino es que tengo un problema con Dios. Pero cuando venimos a resolver ese problema, se quita. Se quita. Porque en la actualidad esa es la relación más importante, es la relación que tenemos con Dios. Porque Dios ha dicho que el gran mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas.
Y si puedes hacer de eso, dice el segundo, y amar a quién, a tu prójimo. Sin poder amar a Dios así, no va a poder amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, al mundo. Hermanos, cuando Dios dice que perdonemos todas esas veces, no está diciendo que seamos insensatos. Si alguien te está robando, no quiere decir sigue perdonándolo para que te robe. No, pues hacemos distancia, ¿verdad? No quiere decir que nuestros hermanos en Cristo nos pueden perdonar. No quiere decir que aceptemos lo que hacemos distancia, pero en nuestro corazón hay perdón. Y seguimos adelante. Y se lo dejamos a Dios. Amén. Que lo que falta es un cambio de corazón. El problema es el corazón. Es inútil tratar de cambiar de ropa del exterior del hombre cuando el problema está dentro de su corazón. Si tú tomas a un ladrón de la calle que roba bolsillos y le pones un traje banquero y le das trabajo en el banco, ahora ya no te va a robar tu bolsillo, ahora te va a robar tu cuenta de banco. No cambia, se pone peor. Este es el corazón y la sustancia del evangelio. No hay dos evangelios. Como dijo Pablo a sus hermanos, os doy conocer. ¿Se acuerdan ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, el gran evangelio que Pablo da y comienza la carta y dice, hoy doy a conocer el evangelio por cual soy salvo. Este es el evangelio de su salvación, para que ante todo os enseñar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Dice que es de primer importancia, no de segundo o tercero, es el único evangelio. Y es la obra expiatoria, reconciliadora, redentora de Cristo nuestro Señor. Este es el corazón del evangelio del Hijo de Dios. Su expiación por nuestros pecados. Su reconciliación de nosotros con Dios a través de su sufrimiento y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se estaban peleando por cosas secundarias. Se peleaban por cómo ir al servicio de la iglesia. Vimos la carta de 1 Corintios. Pablo está todavía conectando. Se estaban peleando porque estaban agregando las leyes judías al evangelio. Se estaban peleando el orden del servicio. Se estaban peleando por todas las cosas que se pelean ahora, por las canciones, por cómo haces esto, cómo haces lo otro. Pero dice, el primer centro de todo es el ministerio de la reconciliación, hermanos. Tenemos una gran oportunidad de ese ministerio. De esas generaciones están en nuestras manos. Tenemos niños, tenemos jóvenes que alcanzar, que ponerles atención para traerles el mensaje de la reconciliación, no nomás en palabra, pero en cómo vivimos, hermanos. Hay gente incrédula en nuestras familias, hay gente incrédula en nuestras comunidades, hay gente incrédula en nuestros trabajos. La mayor importancia es cuando venga el mundo, a la iglesia, cuando venga el mundo a ver a una persona regenerada, puede ver amor, no legalismo, no legalismo. Dijo Pablo, el entendimiento sin amor no sirve de nada. Si no tienes amor, no sirve de nada. Este es el corazón del evangelio. Charles Spurgeon, y me encanta porque me han dicho eso. Un día una temporada de mi vida estuve en el libro de Mateo por 3 años. Y me dicen, todavía estás en Mateo. Pero los llevé por toda la Biblia. Eso nos llevó por toda la Biblia, pero alguien nuevo que no había vino y luego vino como un año después, dijo, todavía estás en el libro de Mateo. Todavía estás predicando la cruz, todavía estás predicando el evangelio. Todavía estás en la cruz. Pues a Charles Spurgeon le preguntaron una vez, dijeron, Señor, todos sus sermones suenan igual. Él respondió, esto es correcto,
tomo mi texto en cualquier parte de la Biblia y me dirijo directamente a la cruz. Un comentarista dice: la señal y el símbolo de la iglesia cristiana no es una mesa de piedra, no es un candelario de 7 brazos, no es un halo sobre una cabeza sumisa, ni siquiera una corona de oro, pero es una cruz en todo su horror desnudo. Este es el evangelio de la gracia, la misericordia, la expiación del Hijo de Dios, un ministerio de reconciliación. Esta es nuestra orden oficial para el mundo. Nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, versículo 19. Es decir, que Dios estaba, ¿qué haciendo? En Cristo, en esa cruz, ¿qué estaba haciendo Dios? Reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consiguió al mundo. Estaba reconciliando al mundo y nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Necesitamos un espíritu de testimonio, necesitamos un espíritu de unidad, no de tradiciones. Necesitamos un espíritu que ora juntos, un espíritu que trabaja juntos. Entonces a todos se nos da la responsabilidad de anunciar el evangelio al mundo. Oh, ¿por qué, pastor, tienes estos VBS para los niños? ¿Por qué tienes estas cosas? Oh, eso de no estamos entreteniendo. La base de todo lo que hacemos es darles el evangelio a nuestros niños. En lugar de criticar de cómo hacemos las cosas y qué cantamos y qué no cantamos y cómo tenemos servicios bíblicos o no son bíblicos, debemos de primeramente, como dijo Pablo, de primera importancia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no cambia. Pero el tiempo sí cambia. Tenemos que no tener la cabeza enterrada en la arena, sino tenemos que sacarla y con la Biblia en una mano y ver lo que está pasando en esta generación, anunciar el evangelio para la esperanza de esos que no saben su palabra. Y comenzamos con los niños, comenzamos con los jóvenes, comenzamos con los adultos jóvenes, y sí, los adultos mayores los queremos mucho también. Ahora Pablo continúa este capítulo. Y el apóstol ahora está concluyendo una sección muy larga. Y son los capítulos 2 al 6. Está hablando de la misma cosa acerca de la naturaleza del ministerio cristiano. Del capítulo 2 al 6, eso es lo que está hablando, eso es lo que va a hablar. Y aquí ya trae a conclusión esto. Así que Pablo deja en claro a los falsos maestros que estaban predicando un evangelio diferente. El evangelio más algo. Imponiendo cosas también a gentes débiles. Queremos que la gente débil responda en una manera de un maduro, hermanos. Y lo que hacemos es los apachurramos. No tenemos paciencia de darles leche, de traerlos. Queremos que cambien todo de su vida en un instante. La vida cristiana es vaciarnos en la vida práctica de la gente. Cada uno tiene diferentes gustos, cada uno tiene diferentes maneras de ser, pero lo que nos une es Cristo. Eso es. Todos queremos una mejor vida para nuestros hijos. Todos queremos un mejor futuro para nuestros jóvenes. Todos queremos un mejor futuro para nuestros nietos. Lo mejor que podemos hacer para ellos es darles un ambiente donde pueden ver a Cristo. Estamos en la misma página, hermanos. Por eso queremos vaciarnos en esto. La realidad, el llamado más alto del cristiano es la reconciliación que Dios nos ha dejado, el ministerio. Pablo les dice a los falsos cristianos que predicaban un evangelio diferente,
Dice, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación son realmente el llamado más alto para el cristiano. La vida cristiana no es un sustento superficial de los diferentes evangelios. Pero al contrario, el cristianismo tiene sustancia. Y la sustancia es el evangelio, que Pablo da el resumen en el capítulo 21. Al que no conoció pecado lo hizo, ¿qué, hermanos? Pecado por nosotros, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Tremendo. Pablo sigue en el capítulo 6 y ahora es un mensaje tan urgente. Trae un mensaje urgente. Ahora, si vamos al capítulo 6, versículo 1 al 2, dice, y esa palabra que hemos tomado, los estudios que tenemos, si se acuerdan, y quiere decir que lo que había dicho anterior está conectado con esto. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice, en el tiempo propicio te eché, eché, y en el día de salvación te socorreré. Socorré. El tiempo de la salvación está aquí. Este es el tiempo de la salvación. Esta frase, no recibe la gracia de Dios en vano, tiene dos interpretaciones principales. La primera interpretación, cuando dice, no recibáis la gracia de Dios en vano, ¿qué interpretación es de a quién está hablándole Pablo? Ese es el debate. Y hay dos interpretaciones de a quién está hablando Pablo. Las dos interpretaciones que yo pienso y vemos y estudiamos, y yo creo que viendo todo el libro podemos estar de acuerdo. La primera interpretación es de que Pablo se dirige a los creyentes en Corintios que estaban tomando la gracia de Dios o la gracia que se les había dado para ejercer su santificación. Estaban usando algo más que gracia para santidad. Buenas obras quizás. Estaban usando diferentes cosas para hacerse más santos, para su santificación, y no estaban usando la gracia de Dios. ¿Puede pasar eso? En lugar de que usemos la gracia de Dios, podemos nosotros hacer cosas buenas que nos hagan sentir y ver más santos. Pero realmente lo que nos santifica es tener fijo la gracia de Dios. La segunda principio que vemos aquí o interpretación, Pablo también se está dirigiendo a aquellos en la iglesia que habían hecho una profesión de fe en Cristo, pero que no habían tenido fruto y por lo tanto probablemente eran incrédulos que nunca habían recibido la gracia que resultó en la conversión genuina. Eso lo vemos en Santiago. Santiago usa este libro para decir que el evangelismo más necesitado es en la iglesia. Hay gente en la iglesia y quizás no está regenerado o no tiene una conversión genuina. Creo que está hablando de ambos. En el versículo 1 vemos como colaboradores juntos con Él, como colaboradores de Dios, trabajando juntos como embajadores de Cristo, a quienes se les ha dado o se les dio la palabra de reconciliación y que era como si Dios hablara a través de ellos. Tu boca debe de ser usada para hablar la palabra de Dios. No es un trabajo, no es su trabajo, Pablo está diciendo, no es su trabajo, no es tu trabajo, sino es el trabajo de Dios que nos está invitando a unirse con Dios para lograrlo. Tenga en cuenta también que el uso de Pablo en tiempo presente, aquí está usando un tiempo presente, estamos, ¿verdad? Un tiempo presente significa que su trabajo junto con Dios
es continuo, es continuo, es continuo. A veces podemos confiar en nosotros y a veces confiamos en Dios. Así no es como funciona. Siempre debemos de depender en Dios. Y entonces, este es un estilo de vida. Esta es una práctica que debemos de tener en nuestra vida. Podemos caer en eso. Siempre debemos hacer el hábito de confiar en el Espíritu de Dios que nos guía en Él y en su poder, que el poder de Él sea el que nos está guiando. Y ese es el secreto de cualquier ministerio que Dios te llame a hacer, y ese es el secreto del ministerio que todos tenemos juntos que hacer. Si queremos tener éxito, tenemos que enfrentar y ver que aparte de Dios no podemos hacer nada, que siempre estemos dependiendo en Dios. Y si podemos agarrarnos de Dios, si Él es el que nos mueve, entonces podemos enfrentar muchas dificultades y problemas que vamos a tener en la vida. No se van a acabar. Nosotros como creyentes tenemos el increíble privilegio hoy de unirnos con Dios en su palabra, para su trabajo, trabajando juntos con Él. Esta asombrosa verdad trae un gran aliento porque significa que las buenas obras que Él ha preparado para nosotros son habitables o son habilitadas. Podemos hacerlo. Nos fortalece por el Espíritu de Dios. No estamos solos. No nos enfrentamos sin nadie. Estamos con Él porque Él ha preparado esto. Esa es la obra. Como sus embajadores de Cristo sabemos que Dios ya ha preparado de antemano, Efesios 2, obras para nosotros caminar. Y esto nos dice que no estás solo, que Dios te va a empoderar. Tú agárrate del Señor, tú sigue, persevera, Él te va a llevar. Ahora, esta verdad debe de traer a que nos tomemos una pausa y nos preguntemos, y eso es muy importante en nuestros corazones. Y Dios conoce el corazón de cada uno. No estás engañando a nadie, ni fingiendo. Debes de ser honesto cuando vienes al Señor y a preguntarte esta pregunta. ¿De quién es la fuerza que dependes para llevar a cabo tu obra? ¿De quién es la fuerza en la que estás usando para tu ministerio como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, como colega en el ministerio? ¿De quién son las fuerzas? Si es tu fuerza, es muy probable que te canses y te desmayes. Debemos recordar siempre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5. Aparte de Él no podremos hacer absolutamente nada. Podemos ver éxito, podemos ver las cosas fluir, pero aparte de Dios no podemos hacer nada. Y eso le doy gracias a Dios por esta congregación. Que queremos recibir gente que está en el mismo barco que hasta el que está aquí arriba en el púlpito. Todos necesitamos de Cristo. Todos dependemos de Él. De Él, hermanos. Por eso tenemos la palabra, por eso tenemos su espíritu, por eso tenemos su iglesia para movernos más allá de la meta. Y le doy gracias a Dios, hermanos. Le doy gracias a Dios porque hay diferentes iglesias, hay diferentes atributos, hay diferentes. Qué aburrido fuera si todos fuéramos iguales. Cada quien busca primeramente la palabra. Pero también, hermanos, podemos alcanzar a diferentes gente porque tienes que hallar donde vas a caber. Y Dios ha puesto su iglesia diversa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diversos, pero son unidos en Cristo. Y nosotros en esta iglesia somos diversos y tenemos diferentes, pero estamos unidos en que en Cristo, y juntos unidos en Cristo podemos obrar. Me gusta lo que dijo el viejo amigo de D.L. Moody, un ministerio bautista, F.B. Meyer.
dice esto, y esto lo tengo yo muy grabado en mi corazón porque podemos fallar. Y para acordarme, y dice esto F.B. Meyer, bien simple, que no hay pensamiento, que no haya pensamiento de lo que puedes hacer por Dios, sino todo pensamiento de lo que Dios puede hacer a través de ti. No lo que tú puedes hacer, sino qué Dios puede hacer a través de ti. Hoy en día muchos cristianos realmente están más preocupados por lo que reciben que por lo que dan. Gracias a Dios que vemos todos estos programas, queremos que les den atención a los niños y a los hijos y a los ministerios, pero no hay manos que quieran ayudar, no hay manos que quieran estar en el ministerio. Pero gracias a Dios que aquí hay un corazón para ellos. Amén. Y eso no viene del pastor, eso no viene de los ancianos, de los diáconos, no viene de una persona, eso viene de un espíritu de unión. Amén. Dios es el que trabaja en nosotros. Dios es el que hace estas cosas. Y por eso vemos que tenemos que preocuparnos y ver el significado verdadero del trabajo de Dios. ¿Qué es el trabajo de Dios? Todos nosotros, no solo los predicadores, no solo los líderes, sino todos estamos en este ministerio juntos. Pero hasta que no veamos la gracia de Dios y veamos seriamente lo que nos salvó y para qué nos salvó, podemos comenzar a ver este ministerio y tomarlo en serio, hermanos. En serio, hermanos. Tenemos que ponernos enfrente de la generación, hermanos. Mira para dónde va el mundo. Tenemos que ponernos en medio de estos chiquititos que ya los están lavando el coco, ya les están diciendo, no pueden comprar cigarros, no pueden tomar alcohol a los 8 años, pero sí pueden hacer una decisión de qué género son. Hermanos, tenemos que ver el llamado al ministerio de la reconciliación, que la solución para todo eso es el evangelio. Y el problema es el pecado, pero Cristo murió para que podamos tener esperanza en Él. Y hay que ponernos, hermanos, y equiparnos y levantarnos y despertarnos para esta urgente mensaje de la reconciliación. Dice Pablo, para que la gracia de Dios no sea recibida en vano. Ya han hablado, ahí está él hablando, él y los discípulos ya habían hablado a los incrédulos de la maravillosa gracia que Dios ofrece a la iglesia, ya se les había mencionado ese mensaje. Y ahora Pablo está rogándoles que además de que por favor no tomen y no lo reciban en vano, que no permita que la semilla del evangelio ciega o caiga, te ciegues a la semilla o que caiga en un terreno infértil. En cambio deberían de recibir el mensaje de Cristo. Y ese es el ministerio de la reconciliación, que tenemos el privilegio de trabajar con Dios. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué Pablo tenía tanta urgencia? Esa es la mayoría de urgencia que vamos a tener nosotros, pero ¿por qué? Pues versículo 2, Pablo está citando el Antiguo Testamento, está en Isaías 49, dice la palabra ¿por qué? La palabra griega es gar, y cuando vemos la palabra griega gar es un explanativo, aquí va a dar una explicación. Y eso tenemos que parar a preguntar qué está explicando Pablo. Pablo está explicando a los corintios que no deben de recibir la gracia de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón les tiene que explicar Pablo? La razón por la que necesitan actuar ahora es porque el tiempo aceptado está aquí. Es porque el tiempo no durará para siempre. Es porque, por lo tanto, debemos de aprovechar el momento presente. Por eso Pablo les está diciendo,
Hay una urgencia y es porque el tiempo es ahora y no va a ser todo el tiempo ahora. Pablo ahora aquí en el versículo 2 está citando Isaías y Wayne Barber dice, desde el capítulo 40 de Isaías hasta el final es una profecía de la venida del Señor Jesucristo. Cita de Isaías 49:8 y su punto al usar esta escritura del Antiguo Testamento es para que entiendan la urgencia y el privilegio de vivir en el tiempo que ellos estaban viviendo. Cristo vino. Estamos en ese tiempo de gracia. Cristo vino. Entonces el pensamiento que Pablo está sacando de Isaías 49, donde Dios habla a su siervo en Isaías, si te acuerdas, habla a su siervo Isaías en este texto de profecía y restauración de Israel. Acuérdate que Isaías habla de este tiempo que va a haber de restauración de Israel. Y Pablo sabe que esto coincide con lo que Pablo está trayendo aquí, de que ahora podemos ser nuevas criaturas. Pablo dice que en efecto, que el día de Isaías, el día de la salvación, ha llegado en la reconciliación de la cruz. Lo que esperaban ha llegado. Estamos viviendo en unos tiempos donde Cristo vino, llegó, murió y resucitó y ascendió a preparar un lugar por nosotros y vendrá un día. Este es el tiempo en el que vivimos, que tenemos una oportunidad, una puerta abierta, una ventana en donde podemos nosotros recibir la gracia de Dios. Y Pablo dice, no la recibas en vano, porque no vas a tener todo el tiempo del mundo. Por lo tanto, los corintios no debían desaprovechar esta oportunidad de salvación, porque el día de salvación está aquí. Pablo está diciendo en un sentido, qué trágico es recibir la gracia de Dios en vano. Qué trágico es el pensamiento que algún momento estos corintios perdieron la profesión que ellos hicieron un día, no porque perdieron su salvación, sino porque no hubo un cambio verdadero. Fue intelectualmente. Pablo ahora, por incredulidad y desobediencia, ve realmente estos corazones y tiene una pasión y un amor de gracia para decirles y exhortarlos, no tomen, no reciban la gracia de Dios en vano. No la reciban en vano. Pablo estaba diciéndoles, han estado aceptando este evangelio de Dios. No lo dejen, no lo tomen en vano. Pablo aplicó las palabras de Isaías a la situación actual. Hay un momento en la economía de Dios cuando el escuchar a los pecadores y responder a los pecadores, Él les traerá perdón y los reconciliará. Pero hay un momento que ya no pasará, que ya no estará esa oportunidad. Sin embargo, también habrá un fin para este tiempo. Razón por la cual exhortaba Pablo tan apasionadamente. Nuestro Señor Jesucristo dice, si vemos en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, hace aquí una cosa increíble nuestro Señor Jesucristo. Aquí está comenzando su ministerio. En el versículo 16 vemos aquí de Lucas, vemos en Lucas que comienza él y vino a Nazaret, donde él había sido criado, y como era su costumbre, entró a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Mira lo que leyó el Hijo del Hombre, hermanos. Mira el versículo 17, lo que leyó el Hijo del Hombre y lo que hizo, y fue entregado a él el libro de profeta Isaías, y abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado a predicar la liberación de los captivos, y a la vista de los ciegos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año que favorable del Señor, el día favorable del Señor, el año favorable, el tiempo es ahora. Y cerró el libro y miró y cerró el libro y mira lo que hizo. ¿Y qué hizo? Vio hacia ellos y dijo: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. El tiempo está aquí, ya llegué. Ya llegué por el que me estaban esperando. Ya llegué. Y mira y dice: el tiempo se ha cumplido delante de vosotros. El tiempo es ahora. Esa es la promesa que Pablo está tratando de decirles. La salvación está aquí ahora mismo, pero no siempre será así. Pablo está presionándolos para que se den cuenta de la urgencia del tiempo en el que viven. Así que echemos un vistazo práctico para ya terminar. Un vistazo práctico para ya terminar, que dice que tengo otros 15 minutos. Esta es la última sección. Con esto termino con un vistazo práctico, que es un resumen para meterlo en la vida práctica. Pablo tiene una gran urgencia y esta urgencia se puede ver en todas las 66 cartas de este libro de amor. Esa urgencia está ahí y esa urgencia debe de ser para el predicador y esa urgencia debe de ser para el que ha sido salvo. Esa urgencia debe de ser para todos nosotros que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, de llevar el mensaje de Dios a todos. Ese es el mensaje. Ahora es el momento de hacerlo. Ahora es el momento de arrepentirte. Ahora es el momento de creer. Ahora es el momento de confesar al Señor. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque el pecador de muerte, porque el pecado de muerte sobre nosotros es la incredulidad. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 12, versículo 30 al 32? Aquí nuestro Señor Jesucristo lo comienzan a criticar y le dicen ahí: no dice la verdad, no es el representante de Dios. Ellos lo rechazaron. Y Jesús les dijo a los líderes de Israel ahí, les dijo: hay un pecado imperdonable, un pecado que no se perdona. Y eso es la incredulidad. Oramos, hermanos. Estamos cargados por las personas. Nos reunimos a hacer intercesión por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros cónyuges que no tienen esa relación con Dios o que están en ceguedad, y nos reunimos con esas cargas como cristianos. Oramos por ellos. Yo lo hago aquí por muchos de ustedes. A través de los años, el pueblo de Dios se acuerda de todos aquellos por quienes oramos por su salvación. Aquí hay unos de ustedes que estamos orando por su salvación. Y sigo orando por su salvación. Pero quiero que escuches esto, amigo. Va a haber un día que nadie va a orar más por ti. Va a haber un día que no va a haber carga por su alma. Va a haber un día que ya no serás mencionado en las reuniones de oración por nadie. Perdido y olvidado. No lo tomes a la ligera. No tomes la gracia de Dios en vano. Cuando te ruegan que te reconcilies con Dios, cuando te hablan: ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido a la iglesia? ¿Qué pasa cuando andamos de metiches tocando en tu puerta, cuando estamos ahí hablándote, diciéndote, rogándote? Tomas a la ligera.
Pero llegará el momento, ese momento llegará, cuando nadie estará rogando por ti. Cuando tu alma y toda esa gracia te la quitaste de encima. Pero amigo, llegará un momento en que ya no hará ningún interés en tu alma. Llegará un momento en que ya no habrá nadie en esta tierra que agonice. Agonizas. Estás de rodillas por tu congregación, te duele. Y hay un tiempo que ya no vas a tener eso. En Génesis 3:6, Dios dice que su espíritu no siempre contentará con el hombre. Osea 4:17, Jehová no contentará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo abandonaron, los abandonó Dios. Dios envió a su profeta al reino del norte, si se acuerdan, y después que Osea hubo predicado y derramado su corazón y no hubo hombre que se arrepintió, permanecieron en su pecado, permanecieron en su camino, y Dios dijo: Efraín y todo el reino del norte están unidos a los ídolos, déjalos solos. Dios había enviado profetas a los tribus del norte. Primera de Reyes 11:29, 22:8. Había enviado a Elías, Primera de Reyes 7:1. Había enviado a Eliseo, Segunda de Reyes 3:11. Y a Amos, así es, Amos 7 del 14 al 15. Y por último, Dios envió a Oseas. Y cuando se negaron a arrepentirse, Dios dijo: déjalos. Y envió al último profeta. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Jesús en Mateo 10, capítulo 14 al 15, dice que cualquiera que no reciba tu mensaje o mis palabras, que no escuche, ¿qué dice? Cuando salgas de su casa o de esa ciudad, ¿qué hagas? Sacúdete el polvo de tus pies. De cierto os digo que más terrible, tolerable va a ser para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día de juicio que para que esa ciudad que los negó. Horrenda cosa es caer, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Pablo comienza su obra de advertencia en Romanos 1. ¿Se acuerdan de ese gran capítulo? C.W. Criswell dice: comienza con una triple exhortación de los hombres que había visto, y este fue el juicio sobre ellos. Y dice Pablo: cuando conocieron a Dios, no lo que glorificaron. Dios los entregó, versículo 21 al 24. Dios los entregó. Cambiaron la verdad de Dios en conocimiento. En su conocimiento, Dios los entregó. Versículo 18. Si los hombres persisten en su manera y siguen de cabezudos, como se dice, como decía mi abuela, y no en cabezones, no entienden, cabezas duras, que se les dice: tu rebeldía está mal, no es como mis chicharronas truenan. No es lo hice de mi manera, así soy. Cuando el hombre persiste en hacer su manera, en su incredulidad, si los hombres persisten en iniquidad, Dios los deja ir a un momento. Se acabó. Él no se detiene. Mueren en sus pecados. Romanos 1, del 21 al 32, para tarea. Miren, en 2 Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 10 al 12. No recibieron el amor, la palabra de la verdad para ser salvos. No lo quisieron recibir, se les dio, por años se les dio. No lo quisieron recibir. No lo quisieron recibir. Y por esto Dios les envió un poder que engañoso. Les llevó un poder engañoso para que crean la mentira. Ya no había cambiar, ya te quedaste ahí. Dios dijo, ¡pum! Aquí va un poder engañoso. Para que creas tu propia mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y Juan en el segundo capítulo nos da una prueba de nuestra condición actual. Nos dice en sí, ¿te gusta el mundo? ¿Te gustan los amigos del mundo? ¿Quieres andar agarrado con las cosas del mundo? ¿Quieres andar agarrado con tus deseos? ¿Te gusta el pecado? ¿Te gusta la iniquidad? Hermanos, el pecado no es una cosa pequeña. Y Dios está diciendo, detente ahora, arrepiéntete, ser salvo. Ese es amor, hermanos. El tiempo es ahora. No contendrá mi espíritu siempre con el hombre. También es un mensaje muy urgente porque llega un momento donde ya no te puedes arrepentir ni aunque quieras. Llega un momento donde ya no te puedes arrepentir ni aunque quieras. Vas a desear que arrepentirte y ya se cerró la puerta y la ventana. Podrás pensar que puedes ser salvo cualquier momento. Pueden venir a Cristo en un momento. Hermanos, primero para comenzar se necesita más que simplemente caminar aquí al pasillo y dar una oración para ser salvo. Se necesita más que ser bautizado, se necesita más de cambiar unas cosas en tu vida, de comportamiento para ser salvo. Lo que se necesita es un corazón regenerado. Se necesita una convicción del pecado de parte de Dios. Esa convicción viene de parte de Dios para ser salvo. Juan 6:44 dice, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si oyeres mi voz, no endurezcas vuestros corazones como la provocación y como el día de tentación en el desierto. Hebreos 3:7 al 8. No pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿se acuerdan? Hebreos 3:19. El escritor de Hebreo está hablando de los hijos de Hebreo en el capítulo que se refiere en el capítulo 4 del libro de Números. Cuando dijo, esta es la tierra prometida, entren. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, hay gigantes. No le creyeron a Dios, hay gigantes, no voy a entrar. Se negaron a entrar. Dios dijo, ¿hasta cuándo me provocan? Este pueblo, ¿hasta cuándo me tentarán? Y ni uno entrará a la tierra prometida, sino Caleb y Josué. Cuando estaba Moisés y ellos oyeron esta palabra, toda la gente se arrepintieron, hermano. Dice la palabra de Dios que todos se arrepintieron cuando oyeron lo que dio, el juicio que Dios había caído. Se arrepintieron hasta el último hombre y dijeron, lo haremos, Señor. Dios, lo haremos. Y Dios dijo, no lo harás. ¿Y qué dijeron ellos? Iremos de todos modos. Yo soy bautista de hueso colorado. Yo una vez salvo, siempre salvo. No importa qué pase en mi vida, no tengo que ser obediente. Yo como quiera ya vine yo entregué a Cristo, no importa cómo viva, yo soy. Y aunque tú quieras, aunque ellos dijeron, vamos a ir, Señor, y Dios les dice, no vendrás, y ellos dijeron, iremos de todos modos. Números 14, 40 al 45. Se dirigieron hacia la tierra prometida, ¿se acuerdan? Pero Dios no los guió.
Puedes vivir una vida y dices, pues estoy bendecido, mira, Dios me hace esto, me hace, eso es gracia. No quiere decir que estás bien con Dios. No midas tu vida y tu relación con Dios. Si hay problemas, no pienses que Dios está enojado contigo. Si hay prosperidad, no pienses que Dios está feliz contigo. Así no trabajan las cosas. Ellos pensaban que iban bien, pero no iban guiados por Dios y terminaron cansados del enemigo, derrotados, y andaban de vagos en el desierto hasta que murieron. Números 26, 64 al 65. Quisieron ir a su manera, quisieron y se arrepintieron, hermanos, sí se arrepintieron, pero ese es el mensaje urgente. El momento es ahora. No creas que puedes arrepentirte cuando quieras. El arrepentimiento es el regalo de Dios, hermanos. Dios es el que te da el regalo del arrepentimiento. Dios es el que te da esa fe. No lo niegues. Finalmente, escucha la urgencia de Pablo. Y esta es mi urgencia. Su llamamiento urgente en Cristo. Es urgente porque no tenemos seguridad finalmente de la vida. La procrastination, no estaba batallando con esa palabra. Perdónenme. Sí saben, muchos de nosotros nos levantamos y ni preparamos y andamos todos enojados todo el día porque nos levantamos en la mañana, no tenemos la ropa lista, no está nada listo, nos vamos ahí encendidos, llegamos al trabajo y estamos encendidos y no, porque no estamos en orden. Procrastination. Esta iglesia es bilingüe, yo sé que todos me entienden, gracias a Dios. Eso es un asesino para tu éxito en la vida y para tu éxito en la vida que viene. No te preparas. No te preparas para venir a la iglesia, no te preparas para oír la escritura, no te preparas para tu semana en devocional. Por eso andamos como gallinas sin cabeza, porque no hayamos tiempo para meter a Dios en nuestras vidas, en lugar de hacer alrededor todo para poder orar y estar en la palabra y sentarnos en la mesa tan siquiera con nuestros hijos. Le ponemos poco y esperamos que nuestros hijos nos den mucho. Le echamos poco al matrimonio y esperamos un matrimonio excelente. No nos preparamos. Es un asesino. Mira la parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, 1 al 12. No tengo tiempo para irnos, pero miren la parábola que Dios pone ahí, la parábola del novio y las vírgenes. Y primeramente, no es el mundo y el reino de Dios. No, dice vírgenes, gente pura. Esta era gente buena. Esta era gente que estaba en el reino de Dios. Y la mitad de ellas, de esas vírgenes, que se quedaron dormidas. Se les durmió el gallo. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Amén. Esta es mi cultura. Si ya me llevan para México, entonces a lo mejor sí me cuelgan. Pero aquí estamos en la frontera, puedo decir. Esta es la cultura la que estamos predicando, hermanos. Esta es mi gente. No somos algo diferente allá, ¿verdad? Tienen algo que ver los dichos. Por eso me levantaba temprano, porque mi abuelita me dice, órale, ya se llevó el camarón que se duerme, se le va la corriente y me ganaron el almuerzo. Pero Cristo nos da una parábola y nos enseña que toda esta gente buena, aunque quiera, se quedaron dormidos, creyendo que tenían tiempo, pero no pudieron entrar a la boda, aunque quisieron. Se les cerró la puerta del tiempo, se les pasó el tiempo. Y nuestro Señor aplica esto a nuestro tiempo y dice Cristo, después de haber dicho esto en el capítulo 13, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Este es el mensaje urgente de Pablo para el creyente, que tal vez está sirviendo pero por su propia fuerza y nunca fue lo suficiente humilde para someterse a la voluntad de Dios y lo está haciendo a su manera, con su propia fuerza.
Peor aún, se lo está dirigiendo y se lo dirigen aquellos que han escuchado el Evangelio, la gente que te ha suplicado y que continúas a ser incrédulo, pensando que amas a Dios, pensando que estás sirviendo de tu manera, pensando que Dios está bien contigo. Pero nuestro Señor Jesucristo pregunta, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Santiago dice, ¿crees en Dios? Es bueno, pero hasta los demonios creen. La vida, el tiempo, la oportunidad pasan muy rápido. Quisiera yo traer para atrás a mis hijos grandes, a mis hijas grandes, mayores. Ay, con todo mi corazón quisiera traerlas para atrás. Pero no puedo. Pero sí puedo con las chiquitas que tengo, y cada uno de nosotros tenemos niños aquí que podemos darles y vaciarles ese mensaje. Tenemos que tener una pasión por los niños, una pasión por los jóvenes, para la generación que viene. Pero primero tenemos que estar bien con Dios nosotros. La vida pasa rápido. Si alguna vez hemos de confiar en Jesús, ahora es el día. Si alguna vez ha de pertenecer y comenzar en el movimiento de la reconciliación y movernos como iglesia y comprometernos, ahora es el día de que te comprometas con lo malo. Si alguna vez es de venir a Cristo, es ahora el día. El momento es ahora. No es seguro lo que vendrá mañana. Te ruego que si eres cristiano y tal vez corres solo sin responsabilidad, solo trabajas con tu propia fuerza sirviendo, sigues los movimientos en piloto automático, estás en el ministerio, estás trabajando pero en autopiloto. Hoy es el día que puedes venir a Dios y ser restaurado. Como cristianos podemos agarrar este mensaje. Si sabes que, Señor, sí, soy cristiano, pero no me ha comprometido, Señor, necesito someterme. Tal vez piensas que eres salvo, pero no hay fruto, ni consistencia, ni compromiso. O tal vez nunca has respondido al Evangelio. Ya has estado escuchando todos los domingos, todos los tiempos que se te han predicado el llamado de estar bien con Dios. Oro para que respondas al Espíritu de Dios esta mañana. Porque es posible que no siempre tendrás la oportunidad. No lo rechaces. Hoy insisto, hoy ruego que no recibas la oferta de la gracia de Dios en vano. Porque hoy es el día de la salvación. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia no la podemos medir, y incluso tanto vemos las oraciones de el apóstol Pablo cuando dice que ora por el pueblo, que puedan ver el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El profundo amor de Cristo. Ese era el deseo de Pablo, que podamos ver el profundo amor de Cristo hacia nosotros, para que nos constriña, para que nos agarre, para que nos abra nuestros corazones y podamos ver el amor de Dios, el suplico de Dios. Que podamos entender el ministerio de la reconciliación y la urgencia
Señor, yo soy un hombre y hasta la capacidad que tú me has dado para estudiar, Señor, traigo y expongo la palabra. Pero Señor, yo no soy el Salvador, Señor, yo no puedo hacer más que traer tu mensaje. Te pido, Señor, que tú des el crecimiento, porque el poder es tuyo, Señor. Tú conoces a cada corazón aquí, hay diferentes corazones, Señor. Tú sabes qué carga en cada uno, Señor. Tú sabes qué problema hay, Señor. Tú sabes qué es lo que detiene a uno al otro, Señor, pero que no endurezca el corazón. Que si tienen oído, que no endurezca su corazón, que oigan hoy, que ahora es el tiempo de estar bien contigo. Hoy es el tiempo de las nuevas cosas, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. Que nos dé, Señor, de tu Espíritu para perseverar hasta el fin. Como tus elogidos, Señor. Yo no tuve nada que ver con mi salvación, Señor, sino tú interrumpiste mi vida, pensando que estaba bien contigo, Señor, pero tú fuiste el que me diste ojos para ver, oídos para oír. Tú fuiste, Señor, porque yo hubiera escogido mi carne, yo hubiera escogido el pecado, Señor, pero tú me interrumpiste, Señor, para que viera que mi problema no era perdonar las cosas que había hecho, sino mi problema era que yo ofendía a un Dios santo. Y que primero, Señor, a ti te ofendí, en rebeldía, en contra de ti. Pero que tú aún, yo siendo pecador, así como estaba, Cristo murió por mí. Y me enseñaste la cruz. Me enseñaste el camino, la verdad y la vida. Me enseñaste la única forma de llegar al Padre. Me enseñaste, Señor, que tú hiciste a Él pecado, a Cristo, aunque nunca pecó, para que yo pudiera ser la justicia de Dios en Él, Señor. Ese es tu hecho. Pero ahora tú presentas la gracia y la responsabilidad de cada uno. Hoy, si oyen, no rechaces, no la recibas en vano, sino hoy es el día de restauración y de reconciliación. Pedimos, Señor, que este mensaje sea honrante para ti, que Cristo sea presente, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.